El maestro pasó de nuevo en la barca a la otra orilla del lago. Se aglomeró junto a él tanta gente. Estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica diciendo: mi hija está a punto de morir. Impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Se fue con él, le seguía una cantidad de gente. Una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años, que había sufrido mucho con los médicos y había gastado sus bienes, antes bien empeoraba. Habiendo oído lo que decía de Jesús, se acercó entre la gente y tocó su manto. Decía: si logro tocar aunque sea parte de su vestido, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente y sintió en su cuerpo que se sentía muy bien, se había sanado de su mal. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. En ningún momento se debe perder la fe. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 31 de enero, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Juan Bosco, fundador de los Padres Salesianos. La Iglesia Católica celebra este santo patrono de la juventud, San Juan Bosco, o el nombre completo de él, italiano, Giovanni Melchiorre Bosco, conocido como Don Bosco, el fundador de comunidades, agrupaciones que componen la familia salesiana. Lo declararon en la Iglesia Católica Padre y Maestro de la Juventud por el Papa San Juan Pablo II. Don Bosco es del año 1815 en Becchi, Castelnuovo, Piemonte, en Italia, y su madre también es sierva de Dios, Margarita Occhienna, la que tendría que encargarse de él ante la muerte de su señor padre. Don Bosco se deja guiar de la Santísima Virgen María y logra la obra maravillosa en la historia de la Iglesia Católica, que es la familia salesiana, la familia de los jóvenes, de la Virgen, de los grandes acontecimientos. Cada persona debe entender que no se puede perder la fe. No podemos perder la fe porque ese es el acontecimiento más duro, más fuerte, terrible para un ser humano. Perder ya las esperanzas propiamente y no creer en nada, como decir perdí la fe. Ante los momentos de impotencia, de desesperación, ninguna persona debe perder la fe. Hay que aprender a creerle a Dios. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay cantidad de personas que creen en Dios, pero terminan muy mal sus vidas. Y hay un buen grupo de personas que le creen a Dios, deja que la vida pase y transcurra según el Espíritu de Dios, según la gracia de Dios. Se dejan guiar por la palabra de Dios y llegan muy, muy lejos. Quien le cree a Dios soluciona cualquier dificultad. La virtud de la fe sufre una gran transformación, va en continuo aumento y perfeccionamiento cuando está en comunión con Dios, con la seguridad. Entonces la fe hay que saberlo ubicar para que no se pierda, para que la fe no transmite actitudes que no son de fe, como a veces uno se da cuenta que hay personas que dicen ser de mucha fe y actúan todo lo contrario, hacen lo contrario, se comportan lo contrario a una persona de fe.
Para que no suceda eso, hay que saber ubicar la fe. La mujer del Evangelio, que narra el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, una mujer con un problema terrible, y el problema más difícil de ella, llevaba una cantidad de años, 12 años, con una enfermedad terrible. Nadie había podido darle solución. No perdió la fe, porque tenía la fe ubicada donde tiene que estar. La virtud de la fe debe estar ubicada en la humildad, en la sencillez y en la generosidad de un corazón. Ahí debe estar ubicada la fe. Esta mujer que narra el Evangelio se ubicó inmediatamente y lo primero que se le ocurrió pensar es: si alcanzo a tocar a Jesús de Nazaret, así no le diga nada, así él no me diga nada, yo sé que me voy a salvar. Solamente tengo que llegar hasta donde está él y tocarlo. Solamente con eso sería suficiente. Esa es una gran persona de fe, es exactamente. Esta persona de la sinagoga, uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que le suplica a Jesús: mi hija está a punto de morir, ven porque yo sé que tú la puedes salvar. Otro modelo de fe muy bueno, excelente. Hablarle a Dios y decirle: yo sé que usted lo puede hacer. No necesito darle mayores explicaciones. A ratos uno escucha personas que tienen que decirle a Dios una cantidad de cosas como si Dios no entendiera y la fe fuera muy pobre de esa persona. Hay personas que se enojan porque no se nombran todos los apellidos de esa persona: el hijo, los nietos, la esposa, la mamá, los no sé quién. Y si no le nombran todo ese reguero de gente, no creen que la Eucaristía se celebró bien. Entonces uno escucha con frecuencia gente como dudando de la celebración porque no le puso toda esa cantidad de cosas. Hay otra cosa más curiosa que no he podido encontrarle sentido ni razón de ser: es que ofrecerle desde la fe una Eucaristía a Dios diciéndole por alguien que ya se murió, pero si estuviera vivo estuviera cumpliendo años. Eso no lo puedo entender. Desde la fe no lo entiendo. ¿Cómo le va a decir uno a Dios que una persona ya murió, está en la eternidad, pero que si estuviera vivo estoy pidiendo por él porque es el día de sus cumpleaños? ¿Cómo así que si ya murió, por qué está cumpliendo años? Sería la pregunta. La fe debe estar en la humildad, en la sencillez, en la generosidad de corazón. La fe más grande es aquella fe que aprende a creerle a Dios sin darle nada de explicaciones. Es la fe de la persona que mira las cosas desde lejos, cree en lo que está pasando y lo vive en toda su plenitud. Jairo, el personaje de la sinagoga, es alguien importante en la comunidad de los judíos. Acude al Salvador y utiliza el camino de la humildad, una fe combinada con la humildad. Le pide a Dios que imponga las manos sobre su hija que está en agonía. Y una mujer que aparece también allí utiliza su medio de la fe. Cree que con solo tocarlo se curará. Es aprender la humildad, la sencillez, la generosidad. Creer es una virtud y es una gracia. Y eso hay que definirlo. A una persona debe saber qué significa creer. La respuesta es: creer es una virtud, es una gracia. Por ejemplo, el apóstol San Pablo da una recomendación al referirse al tema de las virtudes. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud, digno de elogio, hay que tenerlo en cuenta. Todo lo que tenga que ver con las virtudes tiene que tenerlo en cuenta. La fe pertenece a un grupito de virtudes. ¿Cuál grupito? Al grupito de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Teologales se llaman porque vienen directamente de Dios. Hay que pedírselas a Dios y hay que ubicarlas según la sabiduría de Dios. Así decía San Pablo: todo lo que sea virtud hay que tenerlo en cuenta. Capítulo 4 de esa carta a los Filipenses. El catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica: si la fe es una virtud, también es una gracia.
creerle a Dios, vivir según la fe. Eso es una virtud teologal. Creerle a Dios, vivir según la fe que Dios le regala a cada persona, cultivarla con la palabra, con la Eucaristía, con la oración y con las buenas obras. ¿Cómo se cultiva la fe? La fe se cultiva con la palabra, la Eucaristía, la oración, se cultiva con las buenas obras. Hay que defender la fe. Nunca debemos perder la fe. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.